Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a aprender los valores cristianos que nos enseña la palabra de Dios. Gracias por ver este video hasta el final. Dice la Escritura en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la Escritura nos habla acerca del ser, el ser humano, que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, y que es completamente diferente a la vida animal que existe. Solo el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Y el valor que hoy vamos a aprender es el espíritu. En una ocasión, un hombre ateo y que también era un filósofo, estaba viajando en un barco, y durante el viaje él ingresó a un área que era prohibida el acceso para los pasajeros. Un marinero, cuando observa que hay una persona en un área prohibida, inmediatamente se acerca a él y le hace 4 preguntas. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? ¿Qué está haciendo aquí? Y aquel hombre se sorprende por esas 4 preguntas y le dice: durante 40 años me he hecho esas 4 preguntas y hasta el día de hoy no las he podido contestar. En realidad, el ser humano está compuesto por una parte espiritual. Y la respuesta a estas preguntas se encuentran muy claras en la palabra de Dios. Y por eso es que hoy vamos a aprender lo que la Escritura nos dice acerca del espíritu. Hablando de esa parte espiritual que tiene todo ser humano. Esta palabra espíritu en el Antiguo Testamento significa hálito, aliento, soplo de vida, elemento de vida en el ser humano, su espíritu natural, el temperamento de una persona, ánimo interior. Como también esta palabra se refiere al Espíritu de Dios, también se refiere a una capacidad dada por Dios a través del Espíritu Santo para cierta tarea. También esta palabra se refiere a los seres espirituales como los ángeles. En el Nuevo Testamento esta palabra espíritu significa aliento, soplo, la parte inmaterial e invisible del ser humano, el alma racional, aquello por lo que percibe, reflexiona, desea, como también
el hombre nuevo al interior del creyente creado por el Espíritu Santo. Se refiere también a los espíritus inmundos o los demonios y a los seres espirituales como los ángeles de Dios. También los dones espirituales para el servicio que Dios da para servir en su iglesia. Esta palabra espíritu en el latín significa el soplo animador, hálito o aliento que da vida a toda la realidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que espíritu es el ser inmaterial y dotado de razón, alma racional, don sobrenatural y gracia particular que Dios suele dar a algunas criaturas. El espíritu de profecía, principio generador, carácter íntimo, esencia o sustancia de algo, vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar. Los espíritus vitales, ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo, vivacidad, ingenio. Esta palabra espíritu en la Biblia se usa en ambos testamentos y se refiere a la idea de aliento, viento o fuerza vital. Este término no solo se utiliza para describir la presencia de Dios, sino también para referirse a la esencia misma del ser humano. El espíritu es la parte más importante del ser humano, porque es a través de él que nos relacionamos con Dios. Ninguna otra criatura del reino animal puede relacionarse con Dios, solamente el ser humano, porque tiene un espíritu. Dios es espíritu y el ser humano es el único en quien sopló aliento de vida al crearlo. Y esto nos lo dice muy claro la Escritura. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, alguien con espíritu, alma y cuerpo, diferente de la creación del reino animal. También dice en otra parte de la Escritura: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que podemos decir que ¿qué es el Espíritu? El Espíritu es cuando tenemos esa conciencia de tener una parte inmaterial dada por Dios que debemos atender. Tenemos un espíritu que debemos de atender y también cuidar. Y la mejor manera de cuidar nuestro espíritu es encomendarlo a Dios. Cuando el espíritu se aparta del ser humano, regresa a quien lo dio, que es Dios. Es ahí cuando se da la muerte. Así que hoy vamos a aprender 4 aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta de lo que la palabra de Dios nos habla acerca del espíritu. Primero, practicamos el valor del espíritu cuando tenemos un espíritu de plena confianza en Dios ante el desaliento de los demás. Sucede que ante noticias aterradoras, la mayoría cae víctima del miedo, el pánico y la incertidumbre. Y lo peor aún
que se llega a dudar de Dios. Mantengamos un espíritu diferente confiando en las promesas de Dios. Debemos tener bien claro que si somos hijos de Dios, tenemos promesas que Él nos ha dado y aparte de eso estamos en sus manos. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que el que está en sus manos, nadie lo arrebata. Así que nunca cometamos el error, porque eso es un grave error, de desconfiar en Dios. Y eso desagrada a Dios cuando no se confía en Él ante las circunstancias adversas y complicadas que vienen a la vida de los hijos de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel, cuando iban en su caminar por el desierto, ellos se desanimaron cuando recibieron la noticia de los espías que no era tan fácil conquistar esa tierra prometida. Y dice la Escritura que el pueblo se desanimó y lloraron y hasta desconfiaron de Dios. Y eso le desagradó a Dios. Sin embargo, Él se agrada de quien decide ir en pos de Él. De los dos espías, dos de ellos realmente tenían un espíritu diferente. Y la Biblia lo dice claramente que fue Josué y Caleb. Esto está escrito en Números 14:24, cuando se habla acerca de Caleb. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, diferente al de la mayoría, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia tendrá en posesión. Y vemos en la historia que Josué y Caleb fueron los únicos dos espías que entraron a la tierra prometida. Al igual que la mayoría del pueblo perecieron en el desierto por haber ofendido a Dios, por no confiar en Él. En segundo lugar, practicamos el valor del Espíritu cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Jesucristo dijo que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto significa no una adoración ritual, ceremonial, y está muerta. Está muerta porque el Espíritu de Dios no está en esa adoración. Pero cuando el Espíritu de Dios toca o se une a nuestro espíritu, allí hay una explosión en alabanzas, gloria y honor. Y esto pues anunciaba la verdadera adoración que vendría a través de Jesucristo cuando el Espíritu Santo de Dios descendiera sobre la iglesia. Y esto lo vemos nosotros claro cuando en el día del Pentecostés el Espíritu Santo de Dios desciende sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Allí se dio por primera vez una forma más clara de lo que Jesucristo dijo, de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esos 120 adoraron a Dios en espíritu y en verdad. Y esa es la misma forma con la cual nosotros debemos de adorar a Dios, ya sea en el culto público como en nuestra adoración privada o intimidad con Dios. No un ritual,
no un ceremonial en el cual no hay presencia de Dios, no hay vida. Eso no es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que cuando hay una adoración en espíritu y en verdad, es algo completamente diferente. Hay vida en esa adoración, hay poder manifestado. Dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esos adoradores verdaderos que adoran en espíritu y en verdad. Porque donde hay una adoración en espíritu y en verdad, todo nuestro ser está en comunión con Dios, entra la presencia de Dios y allí es afectado hasta nuestra conducta, nuestra manera de ser. Todo es santificado por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios. En tercer lugar, practicamos el valor del Espíritu cuando tenemos la bienaventuranza o hacemos propia o hacemos nuestra la bienaventuranza de ser pobres en espíritu. La pobreza material no es la bienaventuranza que habla Jesús, porque cuando Él dijo bienaventurados los pobres en espíritu, dijo en espíritu, no pobres en lo material, sino lo que Él dijo fue que los que reconocen su pobreza espiritual. Y esto significa que reconoce en su corazón, es decir, la persona reconoce en su corazón que no tiene recursos espirituales o méritos propios, sino que se humilla y reconoce que no es nada si no está lleno de Dios en su vida. Significa que reconoce en su corazón que no tiene recursos espirituales o méritos propios. Porque hay una gran verdad que caracteriza a un pobre en espíritu, es que sin Cristo no tiene nada. No hay nada. Y también, no se puede hacer nada si Dios no está con él. Así que esta persona se postra, se humilla delante de Dios, reconociendo esa pobreza, esa pobreza espiritual. Porque hay muchos que tienen muchos recursos materiales en esta vida, pero no son pobres en espíritu, que es lo más importante para recibir la bendición o la riqueza espiritual que la palabra de Dios tiene para el creyente. Sin esta pobreza espiritual, es decir, si nosotros no reconocemos nuestra pobreza, nuestra necesidad de Dios, que sin Él nada somos y no tenemos nada, si Él no nos da de Él, no tenemos acceso a las riquezas de Cristo. Es decir, si alguien no reconoce su pobreza espiritual, no va a tener acceso a las riquezas que Cristo quiere dar o están preparadas para los que esperan en Él. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En cuarto lugar, practicamos el valor del espíritu cuando evitamos confiar en aquellas cosas vanas de la vida que causan aflicción de espíritu. En la vida, los placeres, logros, poder y fama no pueden traer la paz de espíritu. Una persona puede tenerlo todo en esta vida y sin embargo estar en esa aflicción de espíritu.
no tener esa paz de espíritu, esa quietud, esa calma. Porque si estas cosas se buscan como medio para obtener la felicidad, es decir, tener todos los placeres, tener todos los logros, tener todo el poder y la fama, si estas cosas se buscan como medio para obtener la felicidad, eso es vano. Dice la Escritura, es como querer atrapar el viento. Y escuché decir a una persona que dijo, muy famosa, tenía mucho dinero y tenía todo en la vida lo que alguien puede desear, y sin embargo él dijo, daría todo lo que tengo por tener un tiempo o un momento de paz. Esto nos enseña que las cosas de este mundo son vanas para traer la paz de espíritu, porque es como querer atrapar el viento. La verdadera paz y felicidad se encuentra únicamente en Cristo. Nunca olvidemos que Él dijo que Él estaba profetizado, que Él es el príncipe de paz. ¿Qué debemos hacer nosotros en esta vida para vivir como Dios nos manda en su palabra? Es que temamos a Dios y guardemos sus mandamientos, porque la Escritura dice, porque esto es el todo del hombre. Porque si tememos a Dios y guardamos sus mandamientos, estamos guardando tesoros en el cielo. Porque por lo mucho que se tenga en esta vida, al partir de esta vida, al dejar esta vida, nada nos vamos a llevar. Y así lo dijo el apóstol Pablo. Nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Así que, teniendo lo necesario, debemos estar contentos. Y dice la palabra de Dios, porque esto es el todo del hombre. Y alguien que nos da un ejemplo, que lo tuvo todo, él no pudo, como en sus palabras lo dice, que él no tuvo que restringirse nada, no tuvo que quedarse con el deseo de nada. Él lo tuvo todo, tuvo fama, poder, riquezas, todo lo tuvo, como lo fue el rey Salomón. Pero el rey Salomón, al final, él dice estas palabras: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. En esta vida, afanarse en los placeres, en los logros, en el poder, la fama, las riquezas, eso trae aflicción de espíritu, esa angustia, esa preocupación, ese afán, esa congoja que no le deja tener esa paz de espíritu. Así que esto está escrito en Eclesiastés capítulo 1, versículo 14. El punto de acción de este valor que estamos aprendiendo, que es el espíritu, lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 2. Y es una oración que debemos de hacer a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El mejor lugar donde podemos encomendar nuestro espíritu es en Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo dijo en sus últimos momentos en la cruz, Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así nosotros al Señor debemos de encomendar nuestro espíritu para que Él nos dé un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Que Dios le bendiga.